Shalom a todos, esta es la entrada al monte Herzl. Hoy es sábado 2 de noviembre del 2019 y estoy en Jerusalén. Esta noche se recordará a 60 kilómetros oeste de aquí, en Tel Aviv, la noche más negra de nuestra historia como Estado. Aquella noche del 4 de noviembre de 1995 en la que asesinaron a Yitzhak Rabin. Debajo de este monumento que nos da la bienvenida, dice en hebreo Monte Herzl, y hay dibujado un candelabro o menorá por medio del pasto. Hacia allí vamos. Esa menorá o candelabro de 9 brazos es un regalo del artista Ben-Zion Tzfoni. En el monumento vamos a ver los 12 símbolos de las tribus de Israel, y en el centro el candelabro parecido a la Hanukkah, aquel que usaremos el mes que viene para encender las velas de Hanukkah. Este candelabro era de 7 brazos y estaba destinado a ser exhibido en el Muro de los Lamentos. Pero el rabino del lugar de esos días lo prohibió, explicando que estaba prohibido imitar cosas que existían ya en el gran templo. Fue por eso que el artista le agregó 2 brazos más que se ven distintos a los 7 originales. Al final quedó una menorá dentro de una Hanukkah. Menorá es la de 7 brazos y Hanukkah la de 9 brazos. A pesar de todo, nunca consiguió el artista permiso para que este monumento sea exhibido allí. Y por eso lo tenemos hoy aquí. El monte Herzl está dividido en 3 partes. Una parte en la que está la tumba de Theodor Herzl, a la que vamos a visitar primero, y la parcela de los próceres. La segunda parte está en la ladera del monte y corresponde al cementerio militar más importante de Israel. Y en la parte de abajo del monte está el Museo Yad Vashem, más conocido como el Museo del Holocausto de Israel. ¿Por qué este lugar pasó a ser tan pero tan importante? Se lo explicaré mientras nos acercamos al monumento de Tzfoni. Su base de este monumento, como ven, es la estrella de David. No muy lejos de aquí tenemos el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro, toda la Ciudad Vieja, sitios que datan de miles de años. En cambio, este monte no pasa los 70 años. Aquí no había nada hace 75 años, no había nada. Podríamos estudiar del Holocausto en cualquier lugar del país o del mundo. Hay incluso un museo del Holocausto no menos importante en Washington, en Estados Unidos. Sitios que aún viven aquella atrocidad como en Polonia o en Alemania. Sobre los próceres lo mismo. Podríamos estudiar de ellos en otros lugares, en sus propias casas, ciudades o mismo en la Knesset. Y lo mismo con los combates de Israel o con los soldados. Para aprender de ellos no hace falta venir hasta aquí. Podríamos aprender de su legado en los mismos lugares que sucedieron los hechos. Y de Herzl podríamos también aprender visitando Viena o Budapest. Miren qué hermoso lugar. Al ser tan temprano, estamos solitos. Cuánto verde, cuánta tranquilidad, qué limpieza y cuánto respeto. Aunque se podría estudiar o revivir cada uno de los temas en otros sitios, como les venía diciendo, este es el lugar indicado. El motivo por el que debemos venir a conocerlo es su importancia como un completo. Quien quiera conocer el DNA de la sociedad israelí, este es el lugar. El monte de la memoria, como es apodado, que su principal mensaje es Mishoah leTkuma, o en español se dice desde el Holocausto al Renacimiento. Una idea que podemos encontrar en el calendario nacional de Israel. Nosotros conmemoramos el Día del Holocausto, 6 días después el Día de la Memoria por los soldados caídos, y al otro día el Día de la Independencia del Estado de Israel. Y justamente eso es este monte. Abajo el Museo del Holocausto, después se los voy a mostrar. En el medio están los soldados caídos y aquí arriba, en la cima, los próceres. Y esta tumba que tenemos cerca, la tumba de Herzl. Al morir en Viena, aquel 3 de julio de 1904, y con tan solo 44 años, Herzl escribió en su testamento: «Deseo que me entierren en un ataúd de metal junto a mi padre en Viena, hasta que el pueblo judío traspase mi cuerpo al Estado de Israel en la tierra prometida».
1904, antes de que nazcamos. Dicho y hecho, y así como los restos de José fueron traídos de Egipto, o como les conté la semana pasada, cuando David trajo a Israel los restos del rey Saúl y de Jehonatán, su tocayo, David Ben Gurión, también aprendió de la Biblia y trajo los restos de Herzl hasta aquí mismo. Lo hizo en medio de la guerra por la independencia durante 1949 y sus restos fueron enterrados por segunda vez en un acto de sepultura oficial y religioso judío. En 1959, cuando los parlamentarios quisieron hacer una ley con el propósito de recordar a los caídos, a diferencia del Día de la Independencia, que ya había una fecha obvia, decidir una fecha para ambas memorias fue algo un poco más complicado. Y si les hablo de parlamentarios, aquí tienen enfrente nuestro el Parlamento o la Knesset. Los parlamentarios quisieron recordar el Holocausto con una fecha que recuerde la heroicidad y por eso pensaron en el día que se levantó el gueto de Varsovia, 6 días antes del de la memoria por los soldados caídos. El acento a la heroicidad judía en el Holocausto y la lucha en el Día de la Memoria por los soldados caídos es, como dije antes, el tema principal de todo este monte. Cuando eligieron precisamente este monte hace 70 años, pusieron en peligro muchas cosas. Hoy parece banal, pero en 1949, hace 70 años, esta ciudad estaba partida en dos y en constante peligro de ser conquistada por completo. Así todo, Ben Gurión se empecinó en transformarla, como su tocayo David hacía 3500 años, en la capital de la nación judía. Y aquí debería estar nuestro principal patrimonio, dijo él. Esta es la parte de los próceres. Aquí están enterrados los próceres del Estado. Algunos, solo aquellos que quisieron, ya que muchos como Ben Gurión y su esposa, Ariel Sharon, Menachem Begin o Chaim Oezer Weizmann pidieron ser enterrados en otros lugares. La primera que vemos es Nehama Rivlin, la última que falleció. Ella es la primera dama de Israel, la esposa del actual presidente Rivlin, quien falleció hace unos pocos meses. Avanzamos y esta es la pareja Itzhak y Ofira Navon. Él fue el quinto presidente de Israel. Ella, como les conté, era empleada de mi suegro y amiga de mi suegra. Si seguimos paseando por aquí, vemos lugares que ya están reservados para los futuros presidentes o presidentes del Parlamento. Todo tiene aquí una lógica y hay comisiones que deciden quién es prócer y dónde deben ser ubicados. Este es otro presidente, Chaim Herzog, quien sucedió al anterior a Navon y fue el sexto presidente de Israel en 1983. Su esposa ahora, con 94 años de edad, aún vive y su hijo, Itzhak Herzog, es el actual presidente de la agencia judía por todo el mundo. Ahora vemos a Itzhak Berman, si mal no recuerdo, fue el primer presidente de la Knesset, pero no estoy seguro y no tengo ganas de ponerme a leer ahora. Zalman Shazar, este que estamos viendo ahora, fue el tercer presidente de Israel en 1963. Está enterrado junto a su esposa Raquel Katzenelson. Las fechas están escritas en hebreo y por eso ustedes no ven números, porque en hebreo no hay números. Cada letra tiene un valor y así se escriben los años. Mientras vamos avanzando, nos vamos acercando a las personalidades más conocidas por todos. Ahí vemos a otro de los presidentes de la Knesset, llamado Shlomo Hillel. Y ahora sí, estamos en la zona de los primeros ministros, de los líderes de verdad. Este es Yitzhak Shamir y su esposa Shulamit. Shamir fue el primer ministro número 7 de Israel. Si mal no recuerdo, después de Ben Gurión, Moshe Sharet, Levi Eshkol, Golda Meir, Yitzhak Rabin y Menachem Begin. Sí, el séptimo. Acá dice, Ani mekavé she'ezkor keish she'av et amo ve'et artzo, ve'amad al ha'mishmeret kol chayav u'bechol derech, she'ayta le'el yado. Aquí dice, Tmutá arrujanit shel Israel ve'itanuta apnimit ivu ba'atid agorem agashi,
Bebitjoneinu ubemamadeinu abenleumit, David Ben Gurión. Sí, yo sé de quién es esta tumba. Esta es la tumba de Shimon Peres, el octavo primer ministro de Israel. Supongo que ustedes lo conocen. Él también fue presidente. De este lado, también en la tumba de Shimon Peres vemos una cita bíblica que dice: Ukitatu jarabotam leitim bejanitohem lemazmerot lo isagoy el goy jereb velo ilmedu od milchama. Una frase célebre de Ishayahu Bet Dalet. Esto que vemos acá ya es la tumba de quien comencé todo el relato y por el quien estoy hoy aquí, Yitzhak Rabin y su esposa Lea. Supongo que sobresalen, no son piedras como todas las demás, porque Rabin, como dije, había sido asesinado y esta noche estaremos miles de personas en la plaza que lleva su nombre en Tel Aviv, recordando aquel asesinato. Rabin, les recuerdo, fue comandante en jefe del ejército durante la Guerra de los 6 días y quien lideró la liberación de la ciudad natal, Jerusalén, en 1967. Rabin fue embajador en Estados Unidos y primer ministro 2 veces, primero en los años 70 y la segunda reelección en 1992. Al lado de Rabin está Israel Sharabi y su esposa Rina. Él fue quien fue el 7º presidente del Parlamento de Israel. Y bueno, y acá a su lado está Golda Meir, que supongo todos conocen. Golda Meir jamás se casó, no tiene hijos, fue primera ministra en los años 70 y todos la recuerdan en la diáspora o en el exterior por sus célebres frases. A su lado está otro primer ministro, el tercero de Israel, llamado Levi Eshkol, que junto a su esposa está enterrado junto a su esposa Miriam. En su lápida está tallada, dice: Pia patja bejochma utorat gesed al leshona. En la tumba de ella, Levi Eshkol, les cuento, lideró la nación también junto con Rabin durante la Guerra de los 6 días, aunque todo el crédito se lo llevó Moshe Dayan, que era el ministro de Defensa. Bueno, veo que hay algunos otros más próceres por acá, pero yo creo que estos son suficientes. El más importante que no les muestro es Teddy Kollek, que fue uno de los intendentes de Jerusalén por muchísimos años. Simplemente quiero alcanzar y mostrarles el cementerio militar. Vamos hacia allí. Este es el cementerio militar y es el más grande y más importante del país. Este cementerio militar, les cuento, fue catalogado hace 2 años por el magazine Business Insider como uno de los 20 más lindos del planeta. El cementerio, como ven, está construido de tal forma que las tumbas están divididas por guerras o por combates. Todas las tumbas se ven exactamente igual, todas las tumbas tienen la misma inscripción y está prohibido toda decoración o palabra en tumbas por parte de manos privadas. Y es así como uno cuando viene acá puede aprender que un comandante en jefe que falleció a los 60 años es lo mismo que el más novato de los soldados de 18 años. Por fuera se ven de la misma manera, sin distinción, y eso quiere decir que cada uno murió haciendo lo que tenía que hacer, lo máximo. Fuera de las guerras y combates, hay otra parte de este cementerio que le pertenece a los policías, y luego hay un lugar no menos importante, pero un poco alejado de aquí, para los cristianos, musulmanes, drusos, beduinos y circasianos. Les recuerdo que los animales que murieron por la patria tienen un propio cementerio en el centro del país. A este cementerio lo suelen visitar además todos los alumnos del país durante la escuela primaria y uno no se cansa de escuchar las historias de los aquí enterrados. Los paseos aquí se los puede basar en historias o temas. Por ejemplo, un paseo basado en el rescate de Entebbe, visitando las tumbas de Dado y de Yoni Netanyahu. Se puede hacer un paseo basado en las mujeres heroínas y así visitar y aprender mientras nos sentamos frente a las tumbas de una joven paracaidista llamada Hannah Senesh o de la combatiente del Lehi, que con los años pasó a ser la esposa del primer ministro Shamir, a quien conoció en la cárcel de Akko. Estuvimos antes en la tumba de Shulamit Shamir, al principio en la tumba de los próceres.
Se puede hacer paseos temáticos de canciones famosas de Israel que fueron escritas en honor a combates, soldados o acontecimientos o paseos sumamente interesantes sobre los que dieron sus vidas desde el anonimato, trabajando para los servicios de inteligencia dentro de Israel o a través del mundo, recorriendo el mundo. Aquí tenemos enterrados personajes como Uzi Narkis, David Eleazar, Abraham Arnan, Rehavam Zeevi, que fue también asesinado mientras era ministro, Uriel Jefetz, Sigal Yadino, Emanuel Moreno, que también está enterrado aquí. Cada uno de ellos dejó un legado ejemplar del cual debemos aprender y seguir su camino. Bueno, espero que les haya gustado. Voy a cortar aquí el video porque se me hizo demasiado largo. Pero sí, voy a cerrarlo con esta cita bíblica que dice: Kimidei Dibrai Bno Zahur Eskereinu Od. Es de Irmiau 31:19. Shalom.